Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de nuestra querida Iglesia Cristiana Camacho. Quiero empezar este servicio, este mensaje que tiene el Señor para todos nosotros, con una pregunta. Y es, ¿ustedes saben cuál es una de las cosas que más valora el ser humano? La respuesta es la libertad. Algo muy preciado en estos tiempos. En realidad, nosotros la dábamos por sentado. Y esto es porque nuestra libertad seguramente no se había visto amenazada, ya sea por el país en que vivimos, ¿no? Nuestro glorioso Perú, ya sea también por, no hemos tenido algún tema con la justicia, etcétera. La libertad y la posibilidad de que uno decida qué hacer y a dónde ir, y en general, es definitivamente una de las cosas más preciadas del ser humano. Tan es así que nuestra historia, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, se ha forjado en numerosos pueblos que combatieron y lucharon por esa libertad tan ansiada, por salir seguramente del yugo de reyes, dictadores, monarcas, que suprimían sus derechos y su libertad. Esa libertad, como decía, nunca había estado amenazada hasta que llegó la pandemia. La pandemia nos tuvo, y ahora estamos en algunas restricciones, pero nos tuvo más de un año realmente en el que nuestra libertad se vio totalmente suprimida. Y es por eso que ahora, después que nunca habíamos pensado ni imaginado que tal vez podía pasar algo como eso, podemos nosotros también valorar mucho más nuestra libertad. Muchas de las personas, y este es el mensaje principal de este compartir, que no creen en Jesús, lo ven como una lista de cosas que no pueden hacer. Ven a Jesús y acercarse a Él como si fuera esto una pérdida de su libertad. Y esto es porque verdaderamente no han tenido un encuentro genuino con Jesús. Algunos que viven en esta supuesta libertad son conscientes que verdaderamente no son libres por las ataduras que tienen. Otros sienten que están haciendo pleno derecho de su libertad y tal vez no son conscientes de eso. Pero la realidad es que Cristo es libertad. Y los que vivimos y conocemos al Señor y buscamos esa comunión íntima con Él, podemos decir que vivimos en libertad. Y en el transcurrir de la prédica vamos a entender por qué. El Señor, como saben, nos da la posibilidad de elegir. Y respecto a esas personas, en algún momento, ya teniendo más de 16 años de creyente cristiano, he tenido en muchas oportunidades algunas discusiones, intercambios de opiniones, y en algún momento alguna persona me ha preguntado y me ha dicho, pero ¿por qué no puedes hacer esto? O incluso tu fin de semana tienes que dedicar tiempo a hacer ciertas cosas. Y ese es el grupo de personas al cual me refería. Pero la verdadera pregunta, y recuerdo que se la hice, fue a esta persona, ¿quién es más libre, tú o yo? En el sentido de que tú puedes pasar
un fin de semana, por ejemplo, sin tomar. Tú puedes, y ahora es un ejemplo más actual, pasar un día sin entrar a las redes sociales, o puedes pasar o dejar pasar un evento en el que todo el mundo celebra y a veces tú no lo quieres celebrar por diferentes razones, a veces por flojera, ¿no? Pero lo tienes que celebrar porque te sientes que lo tienes que hacer, porque todo el mundo o la mayoría lo hace. Y ahí es donde uno entiende que esas ataduras, incluso no solamente este tipo de actividades, sino también el pecado, son ataduras muy fuertes, como vamos a leer incluso en la propia palabra, que es la que nos ilustra de una manera muy clara. La respuesta es: yo sí puedo decidir un fin de semana, no, es más, no lo hago, ¿no? Tomar, por ejemplo. Es decir, no me ata. Y hay muchas cosas que atan al ser humano. Y el Señor ha venido a liberarnos de todas esas ataduras, de darnos la posibilidad de elegir, pero elegir bien, de tener gozo, paz y tantas cosas que vamos a seguir descubriendo en este compartir. La libertad del mundo en general esclaviza, no es libertad, porque sus frutos son el pecado, gasta nuestro tiempo y energías, porque al no tener límites son infinitamente insatisfechas. Y es parte de lo que estamos viviendo. Hoy en día, lamentablemente, los padres no quieren ponerle límites a sus hijos, no quieren darse el trabajo de disciplinar. Es más fácil dejarlos hacer lo que ellos quieran y no incomodarse, o incluso cuando son más grandes nuestros hijos, tener alguna discusión o sentir que uno está incomodando también a su hijo y haciendo algo incluso que no es de provecho, ¿no? El mundo está viviendo hoy en día y el mensaje que te muestra a todas luces es: haz lo que quieras, sé feliz, no tengas límites. El cielo es el límite. Hasta cierta forma, sí hay que ponerse metas, hay que esforzarse, hay que soñar también y poner todo eso delante de Dios, si es que es bueno o no para tu vida. Pero vivir sin límites, miren lo que está haciendo a las nuevas generaciones el vivir sin límites. Niños jóvenes que son incapaces de respetar a personas mayores, por citar un ejemplo simple. Y tantas otras cosas que con tal de lograr sus propósitos terminan pasando por encima de la ley de Dios, cayendo en pecado, en libertinaje, en priorizar el uno mismo siempre por encima de los demás. El no obedecer a la autoridad, porque ¿quién es la autoridad para limitarme? Es la autoridad, y la palabra dice es que hay que hacerle caso a la autoridad. Pero si a ti te han criado o estás criándote de esa forma sin límites, la autoridad para ti no va a ser realmente eso, va a ser un obstáculo para hacer lo que quieres, para hacer lo que te provoca, para vivir pensando en ti mismo. Y eso no quiere el Señor. Es un yugo, hermanos, que te atrapa y te ata, esa aparente libertad, digamos, lejos de Dios, lejos de sus mandamientos y estatutos. Y es difícil porque la mayoría de las personas vive así. Y hoy en día se marketean estas cosas a través de las redes sociales y estamos expuestos a ver lo que hacen aparentemente las personas.
Podemos pensar que una foto de 2 segundos es la felicidad de un mes, de un año, de toda una vida. El ir a un lugar es el de pronto hacer que todas las preocupaciones desaparezcan y que se viva una vida plena cuando ese viaje se acaba. ¿Cuántas veces, y no lo hemos visto solamente en las novelas, porque sucede en la vida real, hemos visto parejas que terminan, parejas que no viven en su matrimonio conforme a la palabra de Dios, en justicia, en verdad, en rectitud, en amor, en sacrificio? ¿Cuántas veces hemos visto personas que prometen una y otra vez la famosa frase, pero voy a cambiar, ¿no? Pero voy a cambiar, pero voy a cambiar. Y en nuestras propias fuerzas, el ser humano no puede cambiar. Seguramente algunas cosas. Te aseguro que si aquí te pasas la luz roja, en otro país, ya sabes por qué no te la vas a pasar. Y eso es un cambio porque hay una consecuencia y un temor detrás. Pero me refiero a la esencia del ser humano, a lo que no podemos cambiar, que es el amor, que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Un amor que no conoce fronteras, que al vivir en nosotros nos permite ser reflejo de ese amor. Ese amor que nosotros no hubiéramos podido cumplir al morir en la cruz por alguien más. Porque así como uno puede prometer, lejos del Señor, voy a cambiar, también uno puede, incluso en la propia palabra, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos querer hacer, intentar hacer, y cuando llega la hora de los loros, como se dice, coloquialmente hablando, tampoco vamos a poder. Solamente Dios puede llenarnos de ese amor para poder hacer cosas increíbles. Y me refería a ese sacrificio de amor tan grande de morir en la cruz porque ¿quién de nosotros lo hubiera hecho por los demás? Muy difícil, ¿no? Por no decir tal vez ninguno. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos otorga la verdadera libertad, hermanos, la del Espíritu, para poder despojarnos de esa carga tan grande que es el pecado, a través del perdón, dándonos su amor, su fe, esperanza, solidaridad, comprensión, humildad, templanza, confianza, entre tantos otros dones. Él vino a transformar nuestras vidas y esa es la libertad de la que hablo, en la que hacemos las cosas no solamente por ese respeto y temor en el buen sentido hacia Él, sino porque somos transformados a través del poder de su Espíritu para querer agradarlo en las cosas que hacemos, así como uno quiere agradar a los que quiere. No les pregunto otra vez a un familiar, no sé, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos que amas tanto, no te sale ese deseo de ayudarlos, de congraciarte con ellos, de atenderlos, ¿por qué no? Imagínate un amor más grande que eso, que es el amor que viene de nuestro Señor hacia Él y hacia el prójimo, si es que verdaderamente estamos viviendo día a día en comunión con Él. Es esa fuerza que no está en nosotros mismos, sino que viene de Él. No es una obligación. Por eso es que nuestro caminar es un caminar en libertad y no como nos quieren hacer creer las personas que no viven verdaderamente en libertad, atados por el pecado, por el qué dirán, que es muy fuerte, sobre todo a cierta edad. Buscar esa libertad en Cristo para nuestras vidas es lo mejor que podemos hacer, hermanos.
Si me acompañan, por favor, en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud, todos sabemos que es el pecado, porque un pecado te ata. Y te aseguro, si que has dejado en el olvido un pecado por años o meses y lo vuelves a hacer, lo más probable es que vuelvas a pecar. Si es que tú dices, esto ya lo saqué, pero de pronto dices, voy a dar una mirada más, vas a darle una serie de miradas más. Y esa es la atadura de la que habla la palabra de Dios, de ese yugo de esclavitud. Si no fuera así, no lo definiría así. Si el pecado fuera algo simple que uno, no, nuestra naturaleza, hermanos, es pecaminosa, pero Cristo vino a salvarnos, a darnos esa libertad. Según de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si lo ponemos al revés, quiere decir si no está el Señor, no está el Espíritu del Señor. Y si no está el Espíritu del Señor, no hay libertad, hay esclavitud. Entonces, la libertad como ser humanos para vivir, valga la redundancia, libremente, en gozo, en paz, en amor hacia Él y hacia los demás, viene de Él y el poder de su Espíritu. Acabamos este fin de semana de vivir un tiempo entre hermanos muy bonito de la fiesta de la luz, donde se compartió y tuvimos ese tiempo de la llenura del Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios obra con poder, si es que tú lo anhelas, si es que tú lo pides, si es que tú crees en ese poder del Señor. Y celebramos y hablamos de la luz versus las tinieblas. Y aquí nuevamente es la libertad versus la esclavitud del pecado. Nuestra libertad en Cristo comienza por vivificar el Espíritu. Cuando aceptamos la gracia de Dios, que es nuestro Jesús, nuestro Salvador, nuestra libertad cristiana consiste en elegir lo bueno delante de Dios, liberarnos de los pecados cometidos que han socavado la espiritualidad y malgastado nuestra vida en tiempo y recursos. Los pecados son ni más ni menos que las consecuencias de una libertad mundana, utilizada en extremo y sin limitaciones, donde uno da rienda suelta a la carne y a los placeres. Pero la libertad en Cristo desbarata todo eso y nos hace libres. Por eso, hermanos, por más que a veces puedas pensar que no sientes esa emoción o que a veces te puedes desanimar, recuerda que Jesús está ahí a tu lado, teniendo control y dándote libertad para que elijas lo bueno, independientemente de cómo te sientas, de cuál sea esa emoción. Hay un tema más profundo que es vivir, por más que somos pecadores, pero vivir sin la atadura del pecado, que solo Él, en ese constante ejercicio del arrepentimiento, podemos tener. La libertad en Cristo también se moldea en los límites y en el mandamiento del amor, que es recíproco. Un cristiano no concibe la libertad para hacer lo que quiera, sino para obrar en función de lo que Dios quiere para él y para su prójimo. Esa libertad espiritual te va a permitir también, a través de ese amor al prójimo, el experimentar también un bienestar personal, como fruto también de los dones del Espíritu Santo en nosotros. Pero también se basa en deberes y responsabilidades y en un propósito. Vayamos por favor a 1 Corintios 6, 12.
Porque el Señor nos da libertad para elegir, pero el Señor también nos dice las cosas como son, no las que queremos escuchar. Es lo que nosotros quisiéramos de un buen consejo, ¿no? Incluso nuestros propios padres o hermanos, que te den un buen consejo, sustentado en la palabra, ¿no? No lo que queremos escuchar. Por eso en 1 Corintios 6, 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en Gálatas 5, 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por lo tanto, volvemos al inicio. Si alguien te dice que en verdad la está pasando de lo mejor, porque puede hacer lo que quiere, esa no es una verdadera libertad. Y esa aparente felicidad se acaba. Y no está bien tampoco. Y no está bien. Porque incluso tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. Pero ahora se está incitando incluso a eso, a que ciertos grupos piensen y pregonen y ideologicen que lo que ellos piensan está por encima que lo de los demás, vulnerando incluso derechos fundamentales también. Por lo tanto, no está bien darle rienda suelta a tu carne para aparentemente tener esa libertad para hacer lo que uno quiere. Eso no va a traer felicidad, ni va a llenar tu corazón. Y vas a tratar, además, de vivir buscando actividades, pasatiempos que traten de llenar ese vacío que sabemos que todo el ser humano tiene. Pues el ser humano se aburre rápido, sueña con algo y lo anhela y lo quiere, lo desea y lo tiene. Somos como ese niño a veces que recibe un juguete y no quiere otra cosa más, ni siquiera buena, sino se le mete en la cabeza, no sé, un juguete y quiere solo eso. No quiere hasta ir de viaje de repente, no quiere hacer otras cosas que normalmente le gustan, sino quiere ese juguete, lo recibe y a los 2 días o a la semana o al mes el juguete quedó tirado, medio roto, sin llantas o despintado en un rincón de la casa. Y esa es la libertad de poder elegir, la libertad que nos quiere dar Cristo a través de ese espíritu para que no vivamos anhelando tantas cosas. Y no me refiero porque van a decir, bueno, siempre se habla de que es malo esto y esto. Nadie dice que es malo viajar o tener pasatiempos o tener metas y ser esforzado. Nadie está hablando de eso. Y siempre se aclara. Por lo tanto, si estás pensando eso, tal vez es una justificación y es bueno ponerla delante de Dios. Aquí estamos diciendo, cuando vivimos todo el tiempo y no le damos el lugar a Dios y tratamos de llenar ese vacío de nuestro corazón con otras tantas cosas, que finalmente va a ser un ejercicio inútil, como ese saco roto que recibe cosas, pero no las contiene. Tenemos libertad también, hermanos, en nuestro país, por más que los tiempos son cada vez más difíciles, lo que estamos viviendo coyunturalmente en temas políticos, económicos, pero que van más allá de esos ámbitos, ¿no? Siempre escuchamos aquí en nuestra propia iglesia y todo el tiempo noticias sobre diferentes países como China, en el Medio Oriente, la persecución detrás de los que amamos a Cristo.
Pero aquí podemos decir que tenemos libertad, y por eso es que hablaba también del prójimo, que el Señor quiere que también lo recordemos, porque también es la libertad de poder predicar su evangelio. Y la misión que tenemos todos también, de liberar, digo entre comillas, a otros, porque finalmente Dios es el que libera, Dios es el que rompe toda esclavitud, toda cadena, pero es a través de su poder y a través de que nosotros decidamos ser esa vasija útil, de que nosotros en amor a Cristo y al prójimo decidamos compartir ese evangelio para poder liberar a otros. Porque como decía al inicio del compartir, no sé si se acuerdan, hay personas que saben que viven en esclavitud. Hay otros que no, hay otros que se hacen de la vista gorda, pero hay personas que no quisieran vivir bajo esa esclavitud del pecado. Tener que ponerse una careta todos los días en la mañana. O tener que hacer cosas que saben que están mal y que no se sienten bien porque se sienten que están, no sé, hasta deshonrando a alguien o a ellos mismos. Vamos a Isaías 61:1. Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Qué fuerte, hermanos. El Señor no lo diría de esa forma a través de Isaías si no fuera así, si no nos conociera, si no supiera cómo es. Por eso hablaba también de la libertad que tenemos para liberar a otros. Dice sanar los corazones heridos, vamos a leerlo de nuevo, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, presos. Por eso hablaba de que hay mucha gente que está viviendo tal vez una felicidad porque peca y siente que está todo bien, pero eso se acaba en el tiempo. Pero hay mucha gente que vive así, prisionera, cautiva. Por algo el Señor nos lo está diciendo. Por eso, hermanos, esto va más allá de nosotros mismos, de nuestra libertad para elegir qué hacer y qué no hacer, por nosotros y por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, en estos tiempos tan difíciles. Las cosas se han reactivando económicamente un poco respecto a los meses pasados de la pandemia, pero estamos viviendo tiempos difíciles. No sabemos, dentro de la incertidumbre, hay que ser optimistas y confiar en Dios, pase lo que pase. Pero no podemos, si es que Dios ha permitido de una situación muy complicada darnos cierto refrigerio, olvidarnos de esa situación en la que estábamos, olvidarnos de esa situación en la que muchos hermanos también todavía están pasando, de diferente forma. Estuve buscando un ejemplo relacionado a grandes hombres de nuestra historia, hombres de Dios, respecto a cómo, de alguna forma, tener un ejemplo más claro. Y finalmente estuve muy contento porque decidí compartir esa porción de la palabra, de lo que vivió nuestro Señor Jesús, como el mejor ejemplo que Él representa para nosotros como autoridad. Y me refiero cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo por 40 días. Y dije también contento porque es una historia, es parte de la historia y esta porción que seguramente todos conocemos y hemos escuchado, pero verdaderamente había pasado no sé cuánto tiempo que no la leía nuevamente con tanto detenimiento y ha sido
para mí, además de revelador, también ese refrigerio, porque esta prédica nos tiene que animar a anhelar esa libertad en Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo, a confiar en Él y quién es Él. Vamos a leer los tres pasajes o situaciones que pasó nuestro Señor Jesús. Vayamos a Lucas 4:3, ¿no? Y sabemos que el Señor en ese tiempo, en el desierto, no había comido y tenía hambre, ¿no? Y ahí viene la primera tentación. Dice Lucas 4:3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué bonito, ¿no? El Señor la estaba pasando difícil, así como hemos visto otros momentos de la historia previos al Calvario en la cruz. El Señor se hizo humano, el Señor sufrió dolor, el Señor sufrió hambre. Y el hambre es bien fuerte. Y dice que fue tentado, y uno podría decir, pero bueno, si el Señor tenía poder y tenía hambre, ¿por qué no pudo Él convertir eso en pan? Pero el Señor quería dejar claro a quién estaba obedeciendo Él y a quién no obedecía. Estaba dejando claro qué libertad seguir para poder elegir lo bueno delante de Dios y no elegir lo malo, por más que Él tenía poder. Es decir, la libertad y la templanza del Señor para no obedecer al diablo, por más que se moría de hambre. Porque uno podría decir, me moría de hambre, entonces lo hice. Pero el Señor se mantuvo firme en esa libertad. Sin obedecer y más bien dejar de claro quién es el Padre y quién era Él. Vamos ahora al 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, quería comprar al propio Señor Jesucristo. Así como el enemigo, con tantas actividades y cosas que brillan, ¿no? Como si fueran oro, quiere comprarnos, ofreciéndolo como libertad. Porque Él está ofreciendo potestad de los reinos y la gloria. Pero le estaba diciendo también, además de querer comprarlo con todo eso, con poder, porque qué mayor libertad que tener el poder para hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si te doy toda la potestad de los reinos, pero si me adoras a mí. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo, que representa una vez más esa libertad, ese poder, ese no dejarse esclavizar o comprar. Porque es lo que hace el diablo nuevamente. Te ofrece mil cosas para poder atarte, para poder controlarte. Pero Jesús tenía claro el poder que tenía y la misión y la libertad de elegir nuevamente lo que debía hacer y lo que Dios, el Padre, quería. Vayamos al 9, dice, y le llevó a Jerusalén, ¿no? Miren dónde lo llevó. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, lugar especial, ¿no? No fue cualquier lugar. Porque el diablo es astuto. Porque te vende la libertad, mejor dicho, te vende la esclavitud como libertad.
te quiere dar gato por liebre. Y eso es lo que quería hacer. Por eso lo llevó ahí y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando al diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Otra vez, ¿no? A ver, si dices que eres, y ahí fue tratando de ser más astuto, ¿no? Si dices que tienes poder, si dices que tú eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. Pero nuestro Señor Jesucristo sabía qué misión iba a cumplir, sabía qué tenía que hacer. Y parte de las decisiones porque soportó esa tentación y desechó el pecado, era para decirnos que podemos gozar de la libertad que solamente viene de Él y de que Cristo es libertad, así como Él fue tentado y prefirió no elegir estas cosas que brillaban, ¿no? Que a nuestros ojos pueden ser incluso atractivas, ¿no? Tengo hambre, ¿por qué no comer? Me está ofreciendo muchas cosas materiales, poder. Hay que esforzarse, hermanos, y si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. Si buscamos primeramente su reino, lo demás va a venir por añadidura. Nadie dice que no podamos disfrutar de las cosas que nos da el Señor, pero de que nosotros vivamos en la libertad que solo Cristo nos puede dar, en las decisiones que tomamos, en las cosas que nos compramos, en las actividades que desarrollamos, en nuestras prioridades en la vida, de dónde queremos estar, en cumplir ese propósito en Cristo y en hacer su voluntad. Él lo pasó. ¿Qué más autoridad de Él, que fue tentado por el diablo en el desierto, pasando hambre, calor, después frío? En ese desierto que a veces podemos estar, pero si estamos en la voluntad de Dios, tenemos que estar en ese desierto y tomar nuestra libertad y hacer respetar nuestra libertad, eligiendo lo bueno delante de Dios. No lo que nos va a saciar temporalmente el hambre, no lo que nos va a sacar del apuro en ese momento. Será el pan y será lo que nos va a sacar del apuro en ese momento, si es que es la voluntad de Dios, si es que eso está dentro de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios, de querer agradarlo, de respetar sus mandamientos y sus estatutos. Libre de toda esclavitud, hermanos, de la que nos ata el pecado y las concupiscencias. Él tiene ese poder para dárnosla, para ayudarnos a vivir con gozo y paz, con esperanza, enfocados en esa meta y en ese propósito. Él es nuestro libertador, lo hemos cantado tantas veces en la iglesia. Salmo 34, 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Él nos va a liberar del yugo del pecado, pero también en nuestras angustias, nuestras preocupaciones, de situaciones que vemos imposibles, Él las puede tornar a bien. Disfrutemos de la libertad que Él nos da, de elegir lo bueno delante de Él. La libertad de la que Él nos dio a través de ese mensaje, venciendo al pecado, venciendo al mundo, rechazando placeres, deleites temporales y manteniéndonos firmes en su voluntad. Hoy en día hay mucha gente que vive sin rumbo, se podría decir que sobrevive. Como decía, muchos tratando de llenar ese vacío, otros en desesperanza, desanimados. Como si fuera un barco a la deriva, sobreviviendo nada más.
cuando estamos llamados a vivir en libertad, con gozo, en paz, a pesar de las situaciones, confiando plenamente en el Señor. No es fácil, pero el Señor por eso nos lo quiere recordar, que no empeñemos nuestra libertad, que la valoremos, que no la comparemos con cosas que aparentemente brillan y no son como parecen brillar. Vivamos para el Señor y para los demás y sepamos ponernos delante de Él a pesar de nuestros errores, nuestras fallas, nuestras caídas, siempre recurriendo a Él, a través de ese Espíritu poderoso, como se los dijo a los discípulos y nos lo dice en su palabra. Cuando el Señor Jesús se iba físicamente, dejó a su Espíritu consolador, que está en medio de nosotros y que nos trae esa libertad de la cual el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo grande para todos ustedes y que podamos realmente valorar la libertad que nos da Cristo y que la podamos defender para nosotros, para nuestros seres queridos y para todo nuestro entorno. Dios los bendiga. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Cuando Cristo vino en mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la duda, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió.
comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo